¿no? Luego pasaré la lista a ver de qué lo ha leído y no, y a ver qué pasa. Pero son 5 relatos, es un libro muy breve, yo siempre suelo tender a esa brevedad, no sé, me marca un poco de la casa. Y 4 de los relatos ya los había publicado en otros libros anteriores. Me preguntaba antes María cuántos libros de relatos he publicado y ahora no me acuerdo, pero 3 o 4 antes de este. Y entonces lo que pensé que varios de ellos estaban conectados, ¿no? Cuando uno escribe un libro, siempre se dice eso de que no es un libro, no es lo mismo un libro con cuentos que un libro de cuentos, ¿no? Cuando yo he escrito mis libros de cuentos siempre los he pensado como algo uniforme, ¿no? Con una idea que los une a todos de alguna forma, ¿no? Pues en La moneda de Carver había uno de los temas, por ejemplo, era el propio proceso de escritura, ¿no? Quizás ha sido de mis libros el más metaliterario. El primero de todos, que se llama La despedida, era un homenaje al mundo rural y ahí son todos los relatos ambientados en una zona que yo llamo la comarca y que ineludiblemente nos invita a pensar en el Valle del Jerte, ¿no? Luego hay otro que se titula Lisboa y ahí, bueno, pues un poco el marco y el espacio era la ciudad y evidentemente Madrid está muy presente en ese libro, ¿no? En 8 cuentos y medio pues también había la idea de la técnica del cuento, era un poco también metaliterario sin que eso evitara o eludiera un poco lo que es la historia, ¿no? Y en este era un poco más raro porque ya digo que de los 5, 4 relatos se habían publicado antes, ¿no? Y solo hay uno, que es el primero, que se llama El matadero, que era inédito, que era la primera vez que se publicaba, ¿no? La idea de juntarlos de nuevo es porque en el fondo yo creo que los cuentos son, ya que hablamos de la tierra y lo cuento un poco en el prólogo, los cuentos son como raíces, ¿no? En cierta forma. Entonces se van extendiendo y a veces forman parte del mismo tronco, del mismo árbol, pero a veces también, como sabéis, están las micorrizas, ¿no? Que van uniendo unas raíces y otras, y eso hace que se forme como una especie de bosque, ¿no? Vemos por encima los árboles, pero por debajo de los árboles hay una fertilidad inmensa y un mundo que es maravilloso, ¿no? Entonces me pareció que reunirlos en un mismo libro tenía un sentido, ¿no? Porque todos ellos hablaban del mundo rural, he excluido algunos que también podían haber entrado y no quise que estuvieran. Y bueno, el más reciente es El matadero, que lo escribí más o menos en la época en que escribí Monfragüe, que es mi anterior novela, bueno, mi último libro, que también lo publiqué aquí en Tres Hermanas, y está muy conectado con esa novela, en cierta forma, por la temática y por otras razones, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, el prólogo sí que funciona un poco a modo de manifiesto, por una razón, porque yo creo que a lo largo de los años, yo siempre he estado muy vinculado al mundo rural, al campo, a la naturaleza, de una u otra forma, ¿no? Pero sí que ha habido, creo, un punto de inflexión, y es cuando decidí pues hacerme vegano y transitar hacia una mirada diferente, ¿no? Que considero antiespecista, bueno, que podemos hablar de todo eso, ¿no? Entonces pienso que en estos 5 relatos, 4 de ellos están todavía imbuidos por una etapa mía anterior, que no es que renuncie a ella, simplemente precisamente quería ponerlo de manifiesto, y otro relato posterior que de alguna manera, en la que de alguna manera he intentado ir más allá, ¿no? Y abordo un poco el tema bueno, del maltrato animal, de los mataderos por su nombre, evidentemente, ¿no? Y sería un poco diferente a los anteriores. Entonces es una manera de contraponer dos miradas sobre el mundo rural, sobre la naturaleza, que son propias, pero en las que ha habido una evolución, ¿no? Luego hablaremos más de este tema, porque creo que, aparte de estas raíces, esto que has presentado, tú haces una propuesta de escribir, una propuesta de una escritura vinculada de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo quiero empezar por el principio, y el principio son las dedicatorias. También en este libro, a mí me gusta siempre mucho leer las dedicatorias, siempre creo que se condensan en muchas de ellas, muchas de las ideas, los afanes o los deseos de los autores, y en este caso me llamaron mucho la atención las tuyas. Son 2, las del libro completo son 2, aunque luego hay relatos que he ido dedicando. La primera es a mi padre, que me enseñó a cuidar la tierra. A mí eso me parece ya una declaración de principios, como uno aprende de sus mayores el cuidado, ¿no? Y eso es una transmisión que en el mundo rural siempre se ha dado, y que en el urbano se rompió, digamos, ¿no? En el urbano se cede el aprendizaje a más institucional, es más académico, ¿no?
Entonces, es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Cómo se pueden aprender cosas que no figuran en los libros de texto. Y eso además te vincula mucho con Delibes, podríamos hablar de ese tema, ¿no? De ese conocimiento que no está en los libros de texto y que sí que se transmite y que en tu caso es que te enseñó a cuidar la tierra. Sí, efectivamente. Bueno, yo nací en Plasencia y viví bastante tiempo hasta que me vine aquí a Madrid a estudiar y nunca he perdido el vínculo, ¿no? Suelo ir con cierta frecuencia. Yo creo que una cosa que se está perdiendo en el mundo de hoy, tan despiadado, pienso, en muchos aspectos, es el vínculo intergeneracional, ¿no? Mis padres también eran bastante mayores que yo y procedían de una cultura que, aunque eran mis padres, quizás eran 2 o 3 generaciones anteriores. Entonces había ahí una desconexión, como yo siempre pensé que eran como padres abuelos, ¿no? Ahora es bastante frecuente tener hijos con 45 años y estas edades, pero en la época que yo nací, en el Pleistoceno, pues todavía era bastante, no era tan común eso, ¿no? O sea, lo normal pues era tener 30, 40 como mucho, ¿no? Y ya una persona de 40 era casi muy mayor para ser padre, ¿no? Entonces siempre hubo una distancia generacional bastante importante. Y en cierta forma funcionaron como abuelos porque no los llegué a conocer prácticamente a mis abuelos. Digamos que entonces toda la sabiduría un poco, por llamarlo así, de mi padre en cuanto a la agricultura, que siempre se sintió un agricultor, aunque también trabajó como auxiliar administrativo de un centro de agricultura dedicado al tabaco y tal, él siempre se sintió agricultor y tenía una cultura campesina con todo lo bueno y lo malo que tenía también, que en ese sentido tampoco quiero idealizar todo eso, ¿no? Y me enseñó varias cosas, primero a cuidar la tierra y segundo también a cuidar a los animales, ¿no? Él usaba en esa época una mula para roturar, fijaos, ¿no? O sea, que eso parece ahora extrañísimo y a pesar de que yo desde mi punto de vista actual estaría en contra de eso, sí puede ser que él lo hacía de una manera totalmente cariñosa. Yo nunca he visto a nadie tratar así a un animal o a poca gente, ¿no? En el mundo del campo y era muy cuidadoso de vez en cuando pues volvía del campo de su trabajo y traía a una isla o a casa y lo cuidábamos y todo eso, ¿no? O sea, era una persona que eso te lo mostraba, ¿no? Y lo que de cuidar la tierra y cuidar también y una cierta austeridad que se ha perdido, pues también creo que es una enseñanza que él me transmitió y que yo creo que deberíamos recuperar cierta mentalidad de los años 70. Eso es lo que creo. Bueno, esa es una de las reivindicaciones de Delibes, por eso decía que te vinculaba. Bueno, se me ha olvidado, me encanta que me vincules con Delibes. Sí, claro, la reivindicación de esa sabiduría, ¿no?, ancestral que solo se puede transmitir de manera oral y cercana, ¿no?, y que está perdiéndose, ¿no? Es una pena porque muchos de los trabajos del campo realmente es cierto que se están perdiendo. O sea, por ejemplo, trasquilar ovejas, los trasquiladores, se están trayendo trasquiladores de Hispanoamérica porque no se ha transmitido ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que llama mucho la atención. En la segunda dedicatoria es a Berta Cáceres, que regresó a la tierra. Luego explicaremos quién es Berta Cáceres, porque supongo que no todo el mundo lo sabe, pero me interesa lo de que regresó a la tierra, murió, porque para mí es un reconocimiento del ciclo vital, ¿no? Volvemos a la tierra, ¿no? Entonces, por una parte lo vinculo con lo que dices en tu prólogo de por una nueva estructura de la tierra, que hablas de terminar con el esquema piramidal, ¿no?, que nos situaba a los seres humanos por encima del resto de los animales y de Bueno, sí, había un homenaje a Berta Cáceres porque, bueno, aunque luego hablemos de ella si quieres, pero ella fue una activista hondureña a la que asesinaron, ¿no? Aquí en Europa el mundo ecologista a veces sufre agresiones, pero en América Latina es otra dimensión. Allí es que pierde la vida directamente, o sea, se la juegan. Además, en América Latina, a diferencia de lo que ocurre en España, bueno, y en Europa en general, la lucha por los derechos ambientales está ligada a la lucha por los derechos humanos. También, de eso sabe mucho Rosa, una compañera que está por aquí, que ha trabajado mucho ese tema y a veces nos ha traído personas, ¿no?, periodistas que están trabajando en América Latina y que realmente están amenazados. Algunos tienen que huir de sus países y otros pues no consiguen sobrevivir. O sea, quiero decir que cuando aquí nos quejamos de algunas cosas con razón, por otro lado, pero claro, comparado con la situación de América Latina no tiene nada que ver. También diré además que la mayoría de las activistas que hay en América Latina son mujeres, ¿no? Eso también me parecía importante, no digo que todos lo sean, porque está el caso famoso de Chico Méndez y de otros activistas también que han dado su vida, ¿no? Pero me parecía que era alguien muy simbólico y de ahí que pusiera a Berta, ¿no? Fue un pequeño guiño, ¿no?, a
a este personaje, ¿no? A esta persona a la que yo he admirado mucho y que quise rendirle un pequeño homenaje. Además, este primer cuento, que se llama El Matadero, es fruto, como otro, pero diferente. Cuando digo fruto es el origen, ¿no? No digo la semilla, pero luego no tiene nada que ver a nivel de lo que ahí ocurre, por supuesto, con eso. Pero es fruto de un reportaje que me encargaron, que yo propuse y me encargaron, bueno, aquí lo puedo decir, fue para el diario El País, hace un montón de tiempo, yo colaboraba con ellos, y fue para el suplemento de ideas. Me aceptaron el reportaje, era sobre el embalse de Valdecañas, que posiblemente muchos conocéis la situación del embalse de Valdecañas. Es un embalse que está en la isla de Valdecañas, está según se va desde Madrid a Cáceres, el primer pueblo grande se llama Navalmoral, y al lado hay otro pueblo más feo que se llama El Gordo, tiene un nombre un poco feo, pero la isla de Valdecañas, que se creó por una zona que había ahí, que es de alto valor ecológico, ¿no? Bueno, pues de zona de protección de las aves, de la Red Natura 2000, y ahí empezaron, bueno, pues con la connivencia de la Junta de Extremadura, que entonces gobernaba el PSOE, da igual quién haya gobernado porque la actuación ha sido la misma, y de todos los poderes fácticos, pues, estatales y autonómicos, decidieron llevar a cabo un complejo empresarial promovido por un empresario sevillano, y destruyeron ese hábitat, talaron los árboles y pusieron césped, un embarcadero, campos de golf y no sé cuántas viviendas, entre otras propiedad de Aznar, de su hijo y de gente así de la élite madrileña, porque en realidad quienes iban, y creo que siguen teniendo, ¿no? Y de fondos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a investigar sobre ese tema porque en aquella época era también la época del ladrillo, y en la época del ladrillo sabéis que también hubo muchas agresiones a activistas ambientales, no al nivel de América Latina, por supuesto, pero sí que hubo, bueno, estudié varios casos. En León, por ejemplo, había una persona que se oponía a una mina a cielo abierto y también tuvo que salir de su pueblo. En fin, estuve entrevistando a un montón de gente. Y este era uno de los casos, ¿no? El del Gordo. Y cuando empecé a escribirlo, ya había entrevistado a todo el mundo y lo iba a publicar y le pareció bien, decidieron no publicarlo, ¿no? O sea, luego lo han publicado porque el vídeo no tiene tanto recorrido, ¿no? Pero en ese momento pues se acojonaron, y perdonad la expresión, y no lo quisieron publicar. Entonces, bueno, ese es un poco el origen de este primer relato, ¿no? Pues porque por eso se lo he dedicado también, a que habla de las dedicatorias, ¿no? A Paca Blanco. Paca Blanco es una activista de Ecologistas en Acción que en ese momento vivía en El Gordo, en este pueblo, y fue la que denunció a toda la situación que se estaba produciendo ahí, ¿no? Bueno, le tiraban cócteles molotov, sufría agresiones más o menos físicas, le tiraban piedras a su casa por la noche, le metían animales muertos, y ella, apoyada por Ecologistas en Acción, con los abogados, que yo conocía varios, y una asociación de allí que se llama EDENEX, bueno, pues llevaron el caso a los tribunales, ganaron, la Junta de Extremadura recurrió, volvieron a ganar los ecologistas en el Tribunal Superior, volvieron a recurrir y el Tribunal Supremo les volvió a dar la razón. Ahora está en el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, y creo que, bueno, el Tribunal Supremo ha dictado que tienen que tirarlo, es complejo. Pero ocurre como en el Algarrobico, ¿no? En Andalucía un poco, claro. Bueno, pues eso es un poco el origen del cuento, ¿no? Que luego, cuando lo leáis, no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, hay algunas cosas que sí, pero evidentemente ni el periodista ni la historia del periodista soy yo, ni otras cosas, ¿no? Sí, pero vuelve a lo de... Perdón. Lo de piramidal. Sí. Bueno, me he ido por ahí. Lo de que tú reivindicas. Sí, claro. Sí, perdón, que me he ido por las ramas contando un poco aquí esto. Bueno, lo de que regresó a la Tierra, pues es un poco una idea que yo tengo, ¿no? Quizá del ecologismo, de una corriente que se llama la ecología profunda, que se desarrolló a finales del siglo pasado, bueno, a mediados, ¿no? Por Gary Snyder, Arne y un montón de ecologistas que, si le hubiéramos hecho caso, pues quizás no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, donde entre otras cosas se proponía que no haya una jerarquía entre las especies, ¿no? O sea, esa jerarquía, la pirámide donde estamos los humanos y luego el resto, que siempre nos han enseñado en la escuela, pues esa pirámide no existe en este esquema, ¿no? Digamos, de la ecología profunda, porque todos somos seres con los mismos derechos, ¿no? Los humanos también formamos parte de todo eso, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, hay bueno, si queremos verlo, hay casi una especie de vínculo en cierta forma espiritual, porque, bueno, uno va a la tierra y vuelve, ¿no? Convertido en un árbol o yo qué sé, ¿no? En el alimento para un cerdo. Pero formas parte de la tierra, de un entramado donde nunca acabas de morir del todo, ¿no? Claro, es que eso me interesa porque cuando se producen las agresiones
por el tema de Valdecañas, ¿no? Que en tu cuento no figura como Valdecañas, o las agresiones ecologistas, las agresiones son de la gente que vive allí, la gente que vive en los pueblos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que gente de fuera, digamos, gente de ciudad, les está diciendo a la gente del pueblo, ¿no?, que eso está mal, que tal, y sin embargo ellos, que son los que viven allí, en la tierra, ¿no?, ¿dónde se ha producido, en qué momento ha surgido esa brecha, ¿no?, que les ha impedido a ellos darse cuenta de que están destruyendo su medio de vida realmente, ¿no?, por un corto plazo rápido, ¿no? ¿En qué momento se produce esa ruptura? Yo le he dado muchas vueltas y he pensado mucho en el tema de la religión, ¿no? España es un país muy católico y realmente el catolicismo implica que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, el cristianismo, y que se produce la resurrección de la carne, con lo cual el ser humano no va a morir, va a integrarse en la tierra, va a resucitar. Entonces creo que a lo mejor eso es lo que a la gente que quieras que no han calado. En los pueblos no será la gente que incinere, por ejemplo, ¿no? En los pueblos se sigue enterrando. Hay como digamos un conocimiento secular que hemos adquirido de una manera, la tenemos ahí metida, ¿no? Y ellos no ven que ellos tengan esa vinculación, como dices tú, que vamos a volver a la tierra, ¿no? ¿O no? No lo sé. Sí, bueno, el cristianismo, aunque ahora parece ser que hay lecturas distintas, ¿no? Que sabéis que al final los textos sagrados se releen a lo largo de los siglos, ¿no? Los textos sagrados, algunos los interpretan de forma literal y otros estudiosos pues están buscando raíces también, digamos, ecologistas dentro del Evangelio y todo eso. O sea que no, tampoco es una mirada unívoca, ¿no? Pero es verdad que la que ha prevalecido culturalmente es esa, ¿no? La de los humanos somos los superiores, somos el regalo de la creación y todos los seres vivos están a nuestra disposición, ¿no? Y eso lo tenemos metido en vena, ¿no? Y esa forma parte de nuestra cultura, que en cierta forma es diferente a otras culturas, por ejemplo, o otras tradiciones culturales y religiosas como las orientales, ¿no? Que no digo que allí sean más benévolos ahora mismo con los animales, que tampoco, pero sí que es verdad que en su imaginario es un poco diferente a lo que ha ocurrido en Occidente, ¿no? Entonces de ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como que esa idea de volver a la tierra no se ve de la misma manera. Respecto a lo que dices del conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Es un poco el medio de la cuestión. Si os fijáis, vamos, yo creo que todos los que estamos aquí, y es un conflicto que tiene solución, pero que no se resuelve quizá por un malentendido, porque no se explican bien las cosas o porque no se buscan puntos de encuentro. Evidentemente, cuando en un pueblo, que en este caso era el Gordo, ¿no? Un pueblo pequeño de Extremadura con un índice de paro X que era alto, ¿no? Pues resulta que bueno, pues que le ofrecen una industria, por llamarlo así, donde va a haber empleo, la gente obviamente quiere eso, ¿no? Eso es un conflicto siempre entre el trabajo y lo que supone ¿no? la degradación ambiental. Cuando pusieron la central nuclear de Almaraz, lo mismo, o sea, la central nuclear de Almaraz, pues yo creo que nadie la quiere tener en su casa, pero si tú vives en una zona donde hay mucha pobreza, donde la gente, bueno, pues la central nuclear da muchísimo dinero y tal y cual, pues al final se genera una dependencia porque la gente no tiene otra forma de vivir, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene hoy el mundo rural, en realidad, de cómo conciliar el empleo y la supervivencia de algunas poblaciones con actuaciones que en realidad van en contra de ellos, ¿no? No me quiero extender, pero claro, todas las manifestaciones que hubo hace unos meses de los agricultores, que en gran parte estaban movidos por grandes lobbies de agricultores, no por pequeños agricultores, sino por los que realmente reciben las ayudas y que son los de Alba y compañía, pero en todo caso sí que hay de fondo un contraste, ¿no? Entre lo que de cómo vive la gente en el campo, que también hay que entenderlo. Yo he vivido tiempo, además estuve 3 años trabajando en una fundación en el Valle del Jerce y entiendo un poco la mirada que tienen, ¿no? Y lo que como algo, cuidar el medio ambiente se ve como algo impuesto. Ellos no pueden cortar un olmo, por ejemplo, entonces les cabrea mucho que un olmo les rompa una casa, ¿no? Se meta las raíces en su casa, en fin. Hay una serie de conflictos que hay que resolver y que no se hacen, ¿no? Entonces eso lo que provoca es que acaben defendiendo posturas que van en contra de ellos mismos, porque realmente sin ecología no hay medio ambiente, o sea, sin ecología
no hay salud de los ecosistemas y no hay agricultura, como se está viendo con la desaparición de polinizadores, porque se utilizamos un montón de fertilizantes y de productos fitosanitarios y de insecticidas, estamos matando a los insectos, en fin, que todo eso va al final en contra de la propia agricultura. Pero no sé, yo creo que no hemos sabido explicar a los agricultores que de verdad se dedican a ello, que su futuro está ligado a la ecología. Sí, esto me parece que es el núcleo, digamos, del conflicto, pero me interesa también que, claro, cuando vamos al campo, desde la ciudad, ¿no? Tú hablas del romanticismo, de la idea romántica, no, se va al campo, y se va al campo parece como que va a ser que uno se va a sentar ahí rodeado de flores y va a estar todo el día meditando, ¿no? Levitando y meditando. Entonces la dureza de la vida del campo es algo que quizás desde la ciudad lo tenemos idealizado, ¿no? Entonces eso también es una cosa que a mí me llama la atención, que aparece en todos los cuentos, cómo desde el campo se idealiza la ciudad, todos quieren salir, quieren irse a la ciudad, tus personajes están hartos de una serie de cosas que iremos viendo y, sin embargo, y desde la ciudad lo que se idealiza es el campo, ¿no? O sea, no solamente estamos destruyendo tal, no conseguimos llegar al mensaje, sino que encima seguimos viviendo en un mundo imaginario, ¿no? Tanto unos como otros. Bueno, yo no creo que la ciudad se idealice el campo, la vida en el campo. Algunas personas sí lo idealizan y acaban yendo al campo, ¿no? Creo que poca gente querría volver al campo. De hecho, más bien la tendencia es la inversa, ¿no? Contigo a nivel masivo hay un éxodo rural a las ciudades y es verdad que hay un neoruralismo de personas que de pronto están hartas de la ciudad y vuelven al campo. En ese sentido, yo creo que la gente que vive en el campo y quiere venir a la ciudad es un proceso que viene de lejos, ¿no? Y que ya lo contaba, ya hablaba de eso John Berger, ¿no? Los años 70, ¿no? De la desaparición del mundo rural, pues porque la gente acaba no teniendo unas condiciones de vida en el mundo rural para hacer una vida, digamos, un poco entre comillas moderna. Entonces busca una oportunidad en las fábricas o donde sea, ¿no? El proceso inverso, que es el por el que me preguntan, ¿no? De esa idealización, romantización. Sí, no digo que se dé en todos lados, yo creo que hay gente que es consciente de dónde va y dónde vuelve y que sabe a todas luces que, bueno, pues que vivir en el campo es duro, o sea, sobre todo para una persona que viene de ciudad, que tiene una serie de necesidades, que no es un lugar, que tiene unas cosas buenas, por supuesto, porque estás en contacto con la naturaleza, porque todo está más cerca, porque, bueno, hay una proximidad y una ayuda mutua mucho más real que lo que puede haber en una ciudad, pero al mismo tiempo son espacios normalmente muy cerrados a nivel humano, donde estás muy en el punto de mira, donde de ser libre. Este fin de semana que estuve en León, en la universidad, y también en una charla con una compañera que se llama Clara Morales, que curiosamente se apellida igual que yo, y ella hablaba que, pues claro, ella es lesbiana, ¿no? Y claro, por ejemplo, la diversidad sexual, ser diferente en el campo y en espacios pequeños es muy difícil. O sea, y yo no te hablo de esas situaciones, sino de tener algunas costumbres son muy cerradas, ¿no? Y puedes tener graves problemas. En un cuento de Clara Obligado, amiga y que trabajamos juntos, como sabéis, de su último libro, Tres formas de decir adiós, cuenta eso muy bien también, ¿no? De cómo alguien que va al campo, quizás no con una mirada, una escritora regresa al campo, no con una mirada, digámoslo así, romántica, pero acaba ocurriendo algo muy grave, ¿no? No, yo creo que Leticia Ruiz Fernández, que fue la ilustradora del anterior libro de Monfragüe, ella, que es de Madrid, se fue con su pareja a La Vera, a Extremadura, hace un montón de años, 12 o 13, y ella me contaba en algún momento cómo muchos amigos se fueron a la vez que ellos, pero no aguantaron ni un año, porque para ir al campo tienes que tener un proyecto vital, tienes que tener una manera de ver la vida muy serena y sabiendo lo que estás haciendo con todas las contradicciones, porque mucha gente piensa que va una especie de Arcadia y eso no existe. O sea, no existe, ¿no? Existe, bueno, pues conflictos también con los vecinos, existe también cosas que a ti no te gusta ver, y al final acaban también decepcionados, ¿no? Por otro lado, tampoco se puede ir al campo, pienso yo, con una cierta prepotencia de intentar enseñarles y llevar un modo de vida que tenemos aquí como si ellos fueran tontos y nosotros somos los que les vamos a enseñar cómo hay que vivir, ¿no?
Entonces, bueno, esto es bastante complejo, ¿no? Y un tema muy interesante. Yo donde no creo que haya ni buenos ni malos, pero que sí que es verdad que hay malentendidos y que lo que sí que hay que evitar es la idealización. Ni es maravilloso venir a una ciudad porque enseguida, bueno, pues la gente que viene a la ciudad encuentra todos los problemas que también tiene una ciudad, ¿no? Que acabas viviendo en barrios periféricos, normalmente con malas comunicaciones, infraviviendas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tampoco se debe idealizar el campo, pienso yo. A lo largo de todos tus cuentos aparecen, por ejemplo, Berta en el primer cuento dice: opté por seguir en la comarca, en esta tierra donde la vida es un secreto a voces y donde es tan difícil preservar la intimidad, ¿no? Reclamar la intimidad o el derecho de tu personaje en el cementerio. Altereo en el cementerio se refugia en el cementerio porque es el único sitio en el que puede, ¿no?, hacer lo que le gusta sin sentirse observado, ¿no? Va con capucha, de hecho, muchas veces embutido en su capucha y para que no lo vean, que total, va al cementerio a leer, ¿no? Y sin embargo eso puede ser suficiente para que te señalen, ¿no? Eso es una de las cosas que me parece que está muy bien cuando hablas de escribir la tierra, por eso decía yo que era un manifiesto. Me parece importante esta serie de puntos que estamos viendo que parten de un conocimiento real, que tú has vivido. Que tú has... Claro, yo he intentado, perdona que te interrumpa, yo he intentado, aunque vivo aquí en Madrid desde los 18 años, con saltos que paso afuera, he intentado mantener el contacto con esa realidad y creo que sin considerarme un nombre de campo ni de lejos, pero creo que sí lo conozco mínimamente, por lo menos, no lo tengo idealizado, ¿no? Y efectivamente era un manifiesto también lo de escribir la tierra porque pienso que se está abriendo paso a una literatura que por supuesto no es moderna, no sé si... Hola. Bueno. Espera un segundito, ahora te lo cambiamos. Te lo cambiamos ahora. Mira a ver qué está en la mesa. Sí. Hola, sí, yo creo que sí. Bueno, decía que era como un manifiesto y lo era porque aunque ya digo que esta literatura no es nada novedosa. Hola, hola. Sí. Bueno, me cojo varios y así. Como una rueda de prensa. Porque está hablando del manifiesto, esto es un boicot. Claro, es un boicot. Es un boicot. No. Hola. Bueno, yo creo que sí. Espero que si nos vamos probando. Pues sí, decía lo del manifiesto, que sí que es un manifiesto porque, aunque la literatura esta no es nueva, ya digo, y casi nos podemos remontar a los clásicos, a los griegos y todo eso, por supuesto está en el siglo XIX, figuras como Thoreau y compañía, ¿no? Nelson y tal y tal. Pero sí creo que en el mundo que vivimos se necesita dar voz a seres vivos y a personajes que antes no han tenido un protagonismo en la literatura, ¿no? En ese sentido también me refería a una nueva escritura de la Tierra, una nueva escritura de la Tierra que suponga que personajes que uno podría considerar que no lo son, ahora lo sean, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos que salir también de nuestro androcentrismo, ¿no? Y pensar que hay personajes al margen de los humanos, ¿no? Y otros, bueno, de hecho hay algunas novelas, esta de Irene Solano, yo no lo he leído, pero me habla muy bien de él, de ella, vamos, esta de la montaña, ¿no? O sea, como dar protagonismo a otros seres vivos de la naturaleza, tanto puede ser una montaña, puede ser un río. Yo abro el libro con una cita de Mary Oliver, ¿no? Que sí que es como un manifiesto, ¿no? De que no puede haber literatura sin hablar de los ríos, ¿no? Las montañas y los pájaros, algo así, ¿no? O sea, pues algo es un poco lo que yo pretendo también, en cierta forma. O sea, ya digo que como nada original, pero creo que es importante ampliar el campo y que incluir como personajes de la ficción, porque es un libro de ficción, no solamente de la no ficción, que eso sí que se ha trabajado mucho antes, ¿no? En ensayos, en poesía, etcétera, sino de la propia ficción a personajes que no son humanos, ¿no? Bueno, yo eso creo que en muchos aspectos, pero hay uno que me llama, creo que está muy presente a lo largo de todo el libro, no sé si esto funciona, ¿no? Que es la lluvia, el agua, ¿no? Creo que la lluvia aparece, tiene un
simbolismo muy especial y aparece como un personaje prácticamente a lo largo de varios relatos del libro, ¿no? Con aspectos muy diferentes, que lo mismo puede ser una lluvia que acompaña al personaje cuando llega por primera vez al pueblo del embalse, ¿no? Del matadero, ¿no? Y la lluvia acompaña esa oscuridad, ¿no? esa sensación a pesar de que la lluvia en teoría es vida, es agua, ¿no? Es vida, ¿no? Y sin embargo lo que el personaje dice en ese primer paseo es: aquí qué pasa, aquí no hay nadie, no hay nada, está todo el mundo desaparecido y solamente cae la lluvia, ¿no? La lluvia en el cementerio, ¿no? El cementerio es un lugar de muerte y la lluvia lo mismo, ¿no? O sea, es una cosa que me ha llamado mucho la atención este tema, ¿no? Pues mira, te diría que es algo que en realidad no lo he buscado así conscientemente, salvo en el primer relato, en el del matadero. Porque al principio era un homenaje a una novela de John Cheever, que a mí me gusta mucho, que se llama Esto parece el paraíso, algo así, ¿no? Es la última novela que se publicó de él. Y John Cheever, aunque era un hombre contradictorio y más bien conservador, tenía una vertiente y un pulso ecologista también. Y en esa novela lo que plantea es un hombre mayor que se enfrenta a un grupo de... bueno, a una empresa que vierte tóxicos en un embalse, ¿no? Eso se mezcla con una historia de amor y tal. Y entonces empieza con esa especie de repiqueteo de la lluvia en el tejado que es como muy romántico, ¿no? Ese comienzo, que es un poco homenaje, ya digo... sí, yo empiezo así, pero acaba siendo el de un ataúd, ¿no? O sea, acaba siendo desde algo hermoso y bonito, se acaba convirtiendo efectivamente en el repiqueteo que como si la lluvia estuviera dentro de un ataúd, ¿no? Entonces le di un poco como la vuelta, ¿no? O sea, de algo que es hermoso y nostálgico, y la lluvia, ¿no? También nos puede traer esa idea de un tiempo perdido, de una cierta melancolía, pero amable, ¿no? Pues aquí lo he convertido así como un elemento simbólico que hunde al personaje, ¿no? Y de hecho, cuando cambia el tiempo, cambia un poco las perspectivas del personaje, ¿no? O sea, es decir, a ver, la lluvia en el campo es vital, es fundamental. Uno de los graves problemas que estamos teniendo precisamente es la escasez de lluvias, las sequías y lo que va a venir, ¿no? Cuando se producen, no sé si quieres que cuente cosas que a lo mejor la gente... El incendio, bueno, hay un incendio. Hay un incendio y también llueve con las cenizas, ¿no? Se junta todo y las cenizas, es curioso porque las cenizas son la muerte, ¿no? De las cenizas no puede surgir nada, ¿no? De las cenizas. Bueno, eso no está buscado, eso salió así la historia, ¿no? No es que haya tampoco... Cuando tú ves un bosque destruido, una de las cosas que más sobrecoge es el hecho de pensar lo que va a tardar en regenerarse eso, porque no surge la vida. No, si muere un animal, pues llega a otros, a lo mejor se lo comen, ¿no? Si muere es como que ves el ciclo de la vida de una manera más inmediata, pero cuando se produce un incendio, y eso además también lo tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros... volviendo al principio, a los orígenes, cuando hablábamos de que es la resurrección, ¿no? La resurrección de la carne. Por eso la Iglesia está en contra de la incineración, porque la incineración supone que no va a resucitar esa carne. Entonces, es lo que a mí me parecía, no sé, entonces dices que no es intencional. No es intencional, esa parte no, o sea... en un incendio, yo tampoco soy biólogo, ni mucho menos. Creo que los incendios, en principio, algunos son necesarios, no estos incendios masivos que vivimos, evidentemente, ¿no? Porque es una forma que tiene un bosque de regenerarse. No cuando son intencionados y cuando están provocados, la mayoría, es decir, el 99%, para especular y construir algo ahí, ¿no? En este caso no voy a desvelar por qué ocurre el incendio, porque es muy importante para la trama, ¿no? Sí, en este caso sí que tiene un significado, digamos, negativo, obviamente, ¿no? Donde ha habido lluvia, donde todo se quema y todo desaparece, ¿no? Y donde también hay un cuestionamiento de lo que pasa con Berta, ¿no? Entonces está todo un poco ligado, pero claro, tampoco quiero avanzar demasiado ahí la trama para no poder... Claro, por eso. Hay una cosa también que no sé si vamos bien de tiempo. Hay un tema que a mí, bueno, muchas cosas, aparte si quizás hablamos del tema de la literatura y cómo aparece reflejado en tu libro y las lecturas, hay una cosa que es el rencor.
del rencor, que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Diferentes personajes que van viendo, que se consumen, digamos, de la rabia de ver las cosas que están pasando, ¿no? Desde muchos aspectos, ¿no? Desde la pobre activista que ve que le echan cócteles Molotov, el rencor de los que le echan los cócteles Molotov, porque consideran que ya está acabando con las posibilidades de ellos de vivir, porque hay que entender que esas personas lo que creen es que les están quitando su medio de vida, ¿no? Y el niño que ve, por ejemplo, cómo explotan a su padre, ¿no? El personaje que ve que su padre sigue yendo a trabajar y sigue cumpliendo, ¿no? Y que está por encima, ¿no? de cualquier valor, ¿no? Y la resignación, ¿no? Por otra parte, ¿no? Los personajes con resignación, eso es una cosa que me llama mucho la atención, eso que hemos aprendido, ¿no? Bueno, esto es así, ya no nos queda, ¿no? Ese punto de vista, que estoy de acuerdo contigo, es bastante habitual en el mundo rural, ¿no? Ahí en el mundo rural también evidentemente hay rebelión y hay resistencia. Estamos hablando de Europa, porque no es lo mismo Europa, creo, que América Latina, ¿no? Pero sí que hay una cierta tendencia a la resignación. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? No se puede hacer otra cosa, salvo cuando ya te tocan mucho las narices y te acabas subiendo un camión, ¿no? Para protestar. Pero esa resignación sí que está ahí, ¿no? Como casi culturalmente, de aceptar las cosas como son. Sí, son rencores un poco diferentes al final, y todos tienen un sentido. O sea, si nos analizamos como personajes literarios, tiene sentido que la gente que vive en un pueblo se pueda quejar de que una tía que viene de fuera le va a tocar las narices y le va a quitar su trabajo, ¿no? Ella se queja de que, joder, esta gente no sabe lo que está haciendo, que va a destruir un espacio natural, ¿no? En fin, ahí surge el conflicto con el padre, evidentemente, un padre que trabaja mucho y de una manera a veces casi gratuita, también puede irritar a su hijo, ¿no? Porque dice, bueno, que eres idiota, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, es otra persona que ha conseguido, no lo digo así, ¿no? Pero más o menos así. Es un poco lo que puede pensar. Evidentemente, sí, el rencor está ahí, ¿no? Forma parte un poco de la literatura, en el sentido de lo que mueven muchos personajes en la literatura, ¿no? Lo que nos hace también que a veces algunos personajes actúan de una manera o de otra, ¿no? Y hay volvemos de las idas y venidas entre la ciudad y el campo, que me parece muy interesante que el personaje, por ejemplo, en el primer cuento, aprende recupera un oficio, ¿no? Que es el trabajo de la madera, ¿no? Que lo tenía de manera familiar, aunque se había perdido, ¿no? Y se queda, es un hombre, digamos, educado, o sea, con una carrera, que puede considerar que, aunque ha trabajado en el campo, pero ha tenido una educación urbana, ¿no? Vuelve al campo y recupera ese oficio. Y sin embargo, la mayoría de los personajes del campo están soñando que sus hijos estudien, ¿no? y se vayan, que estudien y que se vayan. No ven que se puede aprender, ¿no? ¿Qué es la educación? Yo os pregunto, ¿qué es la educación? Bueno, yo creo que más bien ahí, cuáles son las condiciones de vida, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes hijos y vives en un entorno donde no hay futuro, deseas que tus hijos tengan un futuro mejor que el tuyo y no quieres que tu hijo trabaje 12 horas al día, esté pendiente de si llueve o no llueve, de si recibes esta ayuda. No creo que sea tanto de que tú le quieras educar de una manera determinada, sino piensas que donde vives no hay oportunidades para tu hijo, ¿no? Entonces eso condiciona la forma en que lo vas a educar. Quieres que estudie y que eso que se decía alguien, que sea alguien en la vida, ¿no? Que tenga... Porque además el campo siempre ha estado muy mal visto, ¿no? Ahí Joaquín Araujo, un escritor y amigo al que admiro mucho, pues habla mucho de eso, ¿no? Cómo vivimos de espaldas al campo y a lo que nos ofrece, ¿no? Nosotros comemos gracias a que alguien produce alimentos, pero no somos conscientes. Nosotros pensamos que la comida viene en bandejas, ¿no? O sea, la mayoría de la gente va a un supermercado, se compra además como todo está envasado y plastificado, pues piensa que se lo han envuelto ahí alguien, no sé, la manzana que habrá aparecido ahí entre el plástico, ¿no? Que no viene en un árbol. Entonces, yo creo que el mundo rural siempre ha tenido, desgraciadamente, muy mala prensa, ¿no? Mala prensa porque siempre se le ha tachado de algo de un mundo conservador, incluso cuando, bueno, esto es extendernos ya demasiado, pero cuando fue la revolución soviética, ¿no? Nadie pensaba que una revolución de ese tipo, marxista y no sé cuánto, iba a ocurrir en una zona, en un lugar agrario. Todo el mundo pensaba que podría ser en Inglaterra y tal. De mucho antes de eso,
En Andalucía sí, ha habido un movimiento anarquista y tal, ¿no? Pero hay que decir que siempre se ha visto como algo negativo, ¿no? Como un lugar donde la gente tenía unas condiciones de vida que no eran buenas y los padres lo que han deseado, claro, por el bien de sus hijos, era bueno, pues que vivan en otros lugares. Lo que yo creo que está ocurriendo también es que ahora nos estamos dando cuenta que vivir en una ciudad tampoco es un chollo, ¿no? O bueno, nos estamos dando cuenta como sociedad, ¿no? Que la gente que vive en las ciudades vive apresada por el tiempo, cuando tiene trabajo vive apresada por el tiempo o la falta de tiempo más bien, ¿no? Que apenas puede pagar el alquiler o la hipoteca de un piso y que sus condiciones de vida son bastante malas también, ¿no? Entonces yo creo que eso, esa digamos que mala situación de estas ciudades cada vez más inhabitables, ¿no? Donde nos estamos cada vez desconectando más de la naturaleza, donde los ritmos son cada vez más frenéticos, también hace que seamos más infelices, ¿no? Y que esa vuelta y esa mirada al pasado de algunas personas que viven aquí dicen, joder, y si me voy a la casa de mis abuelos, quizá no tengo aquí tal, pero tengo una vida con una calidad de vida mucho mayor, cosa que es absolutamente cierta, ¿no? O sea, eso se está produciendo de mucha gente que de pronto, pues bueno, que también me parece que es una manera de revitalizar el mundo del campo, donde tiene que haber un encuentro entre la gente de antes y la gente de ahora que quiere llegar allí y hacer cosas nuevas. Yo creo que tiene que haber un entendimiento, ¿no? De gente, pues este fin de semana, por ejemplo, en León estuve con 2 personas que se han ido a vivir a Bavia y son diseñadores, pero son gente muy comprometida con el entorno, con la agricultura ecológica, con el respeto a la vida que tienen allí los agricultores, y yo creo que eso es bueno y es necesario. No sé si me quedo mucho el tema. Sí, yo también creo que es, digamos, encontrar ese punto de encuentro es la única solución para todo esto, ¿no? Porque si no, la escisión y la incomprensión pues produce situaciones como las que vos cuentas en tu libro, ¿no? O sea, no solamente esto. No sé si vamos bien de tiempo, si hay alguien que quiera hacer preguntas. 10 minutos más. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o nosotros seguimos hablando? Bueno, hola. Yo no, si pasas lista yo todavía no me lo he leído. Pero Pues ya que tengo ya la lista negra. Claro, para mí este tema es muy importante y yo soy del pueblo y de hecho soy del pueblo y además tengo una casa también en una aldea en Asturias. Y además escribe sobre todo eso también. Claro, y además yo soy del pueblo de León. Y entonces he visto, digamos, que todos los aspectos del mundo rural, de que está mal visto, de que desde niña yo sabía que me tenía que ir fuera, o sea, no es que me lo dijeran, pero estaba como en el aire. Pero es verdad que ahora mismo la gente de mi edad, que se tuvieron que ir todos fuera, quieren regresar. Sí. Y algunos incluso han regresado. Pues por lo que dices tú, ¿no? Porque la vida en las ciudades es cada vez más dura, más inhabitable. Vemos en Madrid, vemos cómo cortan árboles, vemos cómo destruyen los parques. Y entonces la gente de los pueblos pues se plantea, ¿y qué pasa si ahora volviera? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces veo como que esa mirada tan, digamos, tan dura sobre el mundo rural y tan perspectiva, porque eran los paletos siempre, ¿no? Como que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado. Aunque es verdad que hay muchos matices y es verdad todo lo que has dicho tú, pues que se sigue pensando pues todo lo que está pasando ahora con los agricultores, que están en contra de ciertas medidas de la Unión Europea. Entonces hay matices, ¿no? Hay matices, pero creo que estamos como dándole la vuelta a ese punto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, bueno, eso espero, ¿no? Porque creo que sería interesante, todos no podemos vivir en ciudades, aunque según la ONU parece ser que va a ser así en no sé cuánto tiempo, ¿no? En la mayoría de los sitios. Me parece que es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Ese choque entre, o sea, que esos mundos tan separados, ¿no? Y quizá lo que habría que intentar sería renaturalizar las ciudades, que sean más agrícolas, por decirlo así, y además más rurales, y al mismo tiempo pues darle algunos servicios a las zonas rurales que no tienen, y que yo entiendo que si tú tienes hijos en un pueblo de León o de donde sea, ¿no? Y no puedes llevar a tu hijo a la escuela y todo eso, pues te genera problemas, claro. O sea, creo que tiene que haber, o no tienes médico, o no tienes lo que son los servicios mínimos, ¿no? Yo creo que en este sentido es muy importante reconocer
el papel que hacen todos los agricultores, o por lo menos una parte de ellos. No estoy hablando de las grandes fortunas que tienen gran parte de las tierras en España, que eso sería otro tema para debatir, y que recibe la mayoría de las ayudas de la PAC, que es otro tema también para debatir, cómo habría que acabar con ese sistema, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los agricultores, bueno, pues están pegados a la tierra, y yo creo que hacen una labor importantísima en muchos aspectos, aunque habría que cambiar algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido habría que reconocerles ese valor, un valor social, ya no solamente porque producen alimentos, sino porque están consiguiendo que muchas zonas, pues por ejemplo, no sean pasto de los incendios, o que no se han deshabitado del todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un debate muy interesante de cómo conseguimos aunar todas las sensibilidades y todas las necesidades, ¿no? Sabiendo que nadie tiene la razón del todo y que quizá pues que habrá que llegar a puntos de encuentro. ¿Rosa? Sí, bueno, al hilo de esto que decías, yo que también soy de pueblo, de Castilla, no de Extremadura, sí que yo lo que sí que detecto es que de la época de mis antepasados que vivieron allí a los agricultores que hay ahora hay un cambio muy importante en cuanto a la sensibilidad y la conexión con la tierra esta que tú estabas comentando. O sea, yo no veo ahora mismo en los agricultores, por lo menos de la zona de donde es mi familia, esa conexión con la tierra, con la naturaleza, de cuidado. Lo que veo es que echan pesticidas todos los que pueden y montan macrogranjas o están ligados a macrogranjas que están contaminando toda su agua, y no veo ese cuidado que sí que a lo mejor en otras generaciones anteriores creo que ha habido ahí una ruptura entre un momento en el que sí que se cuidaba esa naturaleza porque se sabía que se dependía de ella, y ahora mismo hay una sobreexplotación absoluta de la tierra. Y lo que decías, bueno, no es que se calve en un olmo, yo por lo menos donde lo he visto es así porque le va a dar a la casa, es que se cepillan un monte porque necesitan un prado más. Esto lo he visto en picos de Europa porque sí, porque así no tengo que subir hasta arriba a tal, y si me encuentro un lobo, pues oye, lo mato, ¿no? Porque yo quiero que mis vacas estén ahí arriba solas y no tengo que ir a pastorearlas, y el resto de los animales me molestan. Es decir, que creo que sí que se ha perdido esa conexión de la gente también rural. Se ha perdido en las ciudades, por supuesto, ahí se perdió muchísimo antes porque vamos, como decíais, al campo de paseo y poco más, y si acaso dejamos por ahí la basura no nos la traemos de vuelta. Y se ha perdido, yo creo que también por desgracia, mucho en el campo, en el ámbito rural, y de ahí surgen esos conflictos a veces de gente que vuelve a los pueblos y que a lo mejor sí que si vuelven es porque pretenden reconectar con esa naturaleza, y a veces se encuentran con unos entornos en los que eso no lo hacen. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que también el mundo rural, hablar del mundo rural como algo homogéneo es imposible, porque es muy diferente el mundo rural en Asturias que en Andalucía, por ejemplo, o en Extremadura, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte del territorio extremeño está en manos de gente que tiene fincas y son madrileños. Muchos son cortos de caza. En fin, que no todos los lugares son iguales. Yo creo que el futuro dependerá más sobre todo de los pequeños agricultores, que son los que más tienen que perder, porque creo que quienes están promoviendo esto que tú dices, ¿no? La instalación de macrogranjas, bueno, luego hay otros fenómenos ahora paralelos, ¿no? Como es la instalación de paneles solares, aerogeneradores que les venden, eso que ya ocurrió en la costa, ¿no? Le ofrecían por un naranjillo, pues no sé cuántos, y ahí construyen un hotel. Pues ahora un poco parecido, pero pues meten aerogeneradores, ¿no? Que también es otra amenaza, ¿no? Pero yo sí creo que hay una población todavía que, sin ser ecologista, porque no lo son ni muchísimo menos, sí que puede tener una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad por el entorno y lo comprende. Pero hay otra parte que promueve una agricultura más industrial. Claro, que es que la agricultura, esto sería para estar aquí un montón de tiempo, yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero hay una agricultura como la ganadería también, mucho más industrializada, que apuesta más un poco por lo que tú dices, y otra ganadería, o sea, perdón, otra agricultura, pues mucho más familiar, más cercana, con menos territorio, que sería más proclive a explorar estas vías que tú estás diciendo, pero que no es mayoritaria ni mucho menos. Ahí son los políticos los que pueden intervenir, y ahí sí que eso marcaría una diferencia.
importante, quiero decir que si se promueve y se patrocina y se financian macrogranjas o grandes, ¿no? Es decir, ahí sí que hay los políticos, evidentemente son los primeros que tendríamos que hacer pasar por la escuela, ¿no? Pues sí, La escuela de la vida. del rural o sí. Bueno, Sandro. Es que yo sí me leía el libro.